Hola, yo soy Sandra Madoni Bauer, soy de la Iglesia Nueva Creación con los pastores Marrero, Consuelo y Manuel Marrero. Es un placer y un privilegio predicar la palabra y gracias por esta oportunidad. Y cuando me pidieron que hiciera este mensaje en meditación y la oración, el Señor me llevó a hablar de la armadura de Dios. Y estuve haciendo algunos estudios y esto está basado en parte a un libro que escribió Barry Stone que se llama There is a Crack in Your Shield. Hay una rajadura en tu escudo. El versículo central es en Efesios, en el libro de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el Señor. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, yo he orado mucho por este momento y te pido por favor que cada corazón, Dios mío, que escuche esta palabra, reciba tu palabra de aliento, tu palabra de exhortación, tu palabra de compañerismo, de alegría, que nos dice a todos, ustedes no están solos, yo estoy contigo. Señor, que tu palabra dé fruto al 100 y al 100 por 1 en el nombre de Jesús. El Señor a través de Pablo nos instruye sobre la protección que debemos tener como cristianos. Nos recuerda que estamos en una guerra espiritual contra enemigos invisibles. Para pelear esta batalla también nuestra armadura es invisible. Sin embargo, Pablo utilizó el uniforme del soldado romano de su época y Pablo lo describe a continuación. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así continúa Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el Señor. La importancia del uniforme para el cristiano, de esa armadura, es porque estamos en una guerra espiritual. Y para tener ventaja contra el enemigo en esta guerra espiritual, nuestra armadura también es espiritual, es invisible, no la vemos. Nadie se pone un casco para salir a la calle. Yo quisiera empezar por el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es importante porque por más que un soldado vaya con el resto del equipo, aunque tenga su coraza de justicia, que tenga su espada, su escudo, sus sandalias para la guerra, si no se cubre la cabeza está desprotegido. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso tan importante? El yelmo es un casco protector que resguarda el cráneo de un golpe mortal. Si un soldado va bien armado, del cuello para abajo, y no lleva el casco, puede sufrir una herida severa. Tanto como ocurre en la vida real, ocurre en la vida espiritual. Aquí les voy a mostrar la foto de un soldado romano. Es muy importante la cobertura del cráneo y también lo sujetaban con un cordón de cuero. Eso a mí me da un mensaje poderoso, porque yo sé que si yo no cubro mi mente con la palabra de Dios y no confío en la vida que Él tiene para mí, yo no puedo salir adelante por más que tenga todo el resto de la armadura. Yo puedo tener mi espada, mi escudo, pero necesito cubrir mi cabeza. Bendito sea el Señor. En la palabra de Dios hay muchas referencias a la mente. Y esto es muy importante porque en la psicología de Dios, Él cuida nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Wow, suena muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Que es algo similar a la mente en el significado bíblico. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo cumplo este mandato? ¿Cómo transformo mi entendimiento? Y no me conformo a este siglo. Cuando dice siglo no habla del siglo XX ni el XXI, sino que está hablando del pensamiento, del sistema, del mundo. Está hablando de una humanidad que se ha separado de Dios, que rechaza el señorío de Jesucristo. ¿Cómo hago esto? Estudiando la palabra, cambiando los parámetros de pensamiento erróneo. Si yo estoy pensando de una manera incorrecta y la palabra me está mostrando que eso está mal, inmediatamente cambiar esa forma de pensar. Cuidando nuestra integridad e identidad en Cristo, recordando que somos aceptos en el amado. Donde había antes crítica, baja autoestima, donde había cynicismo y condenación hacia los demás, hacia uno mismo, existe la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:22. Les doy un mandato nuevo. Ámense como yo los he amado. Pero ¿y cómo nos amó el Señor? Hasta la muerte de cruz. Él fue obediente hasta la cruz, se negó a sí mismo, aleluya. La negación del yo es un ejercicio diario. Hay muchas referencias en cuanto a esto, porque Jesús nos dijo que nos negáramos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y lo sigamos. ¿Qué significa negarse diariamente? Es combatir el yo, crucificar el yo, mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, y poner a Dios primero. Hay una promesa hermosa que nos da el Señor en 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo se recibe por fe. Si eres nacido de nuevo, eres una nueva creación y el Espíritu de Cristo vive en ti. Por lo tanto, tienes acceso a la libertad con la que Cristo nos hizo libres a través de la cruz del Calvario. Gálatas 5:5. Jesucristo pagó por nuestra paz con su sacrificio, empezando desde la agonía del Getsemaní. Esa sangre derramada, la angustia y esa corona de espinas ganaron nuestra sanidad mental y emocional. Isaías 53 nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito el nombre del Señor. Después el Señor nos pide que hagamos este esfuerzo con su gracia. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si Cristo nos hizo libres cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal y nos dio una vida nueva, eso es verdad, eso ha ocurrido. Es como si a una computadora le cambiaran el chip y la programaran para funcionar a un nivel nuevo, un nivel diferente. No debemos extrañarnos si las cosas que nos agradaban antes de conocer al Señor ya no nos gustan o nos molestan. Si antes pedíamos prestado y no devolvíamos lo prestado, sea lo que sea, un libro, dinero, y no sentíamos ningún sentimiento con respecto a eso, ahora nos sentimos incómodos. Ahora decimos, ay Señor, yo me siento incómodo, tengo que devolver lo que pedí prestado. Actitudes de la vieja criatura como enojarse y cortarle el teléfono a una persona o dejarle de hablar, contestar mal, mentir, manipular. Todo eso es de la vieja criatura. Al recibir la mente de Cristo, por fe, nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y aquí está la bendita frase en inglés, WWJD, What Would Jesus Do? Que es muy famosa, que es algo que podemos utilizar cuando tenemos una duda. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿O qué harías
¿Qué harías en esta situación? El Señor tiene cosas preciosas para su pueblo, para sus hijos. No debemos bajar los brazos, debemos confiar en Él y en su bondad. Recibir la mente de Cristo es tener esa esperanza de gloria, tener la esperanza y fe y confianza. Finalmente vemos lo importante que es resguardar nuestro entendimiento, dejando que el Señor nos transforme por medio de la oración. Observamos la oración que Pablo hizo en Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Pablo está orando por eso, para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir, los ojos de vuestro entendimiento son las imaginaciones, es el entendimiento, lo que uno tiene en la imaginación cuando uno está pensando en algo, cuando uno está pensando en lo que va a ser, todo lo que está, la vida mental, la vida pensante. Dice, el Señor quiere que nosotros conozcamos a través de nuestra vida pensante lo grandioso y lo maravilloso que es Él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que su imaginación va a cambiar, su imaginación se va a santificar. En vez de tener pensamientos malos y oscuros, negativos, va a tener la mente de Cristo. Bendito sea el Señor. Y esto es muy importante porque una vez que tenemos nuestro yelmo, ¿verdad? Tenemos ese casco que nos protege, la esperanza de gloria, la salvación, la mente de Cristo. Vamos a poder usar nuestro escudo de la fe. El escudo romano era de madera entrecruzada en 2 capas y de cuero de animal. Tenía un tamaño alto y se le decía la puerta. Era un tremendo escudo. Acá se ve pequeño, pero era casi tan alto como el soldado y le decían la puerta. Era un sistema que utilizaban no solamente para la defensa, porque todo escudo sirve de defensa, pero también era para agredir. Servía para enfrentar al enemigo porque ellos se empujaban con el escudo y atacaban con la espada. También les servía de defensa contra los ataques de flecha, que era muy típico de esa época, donde el enemigo enviaba flechas o dardos. Y había 3 tipos de flecha, que no voy a hablar de eso porque es muy largo, pero sí había 3 tipos de flecha y una de esas era la que venían encendidas. El objetivo de la flecha encendida era destruir el escudo. Pero es de aquí que los soldados romanos descubrieron que haciéndole un tratamiento al escudo no se encendían los escudos. Así que lo que ellos hacían era hacerle un baño de agua, dejarlo secar, le ponían aceite de oliva, lo volvían a meter en el agua y después lo dejaban secar y le volvían a poner aceite de oliva. Era un trabajo bastante arduo y llevaba mucho tiempo, pero el objetivo de eso era mantener el cuero humectado para que cuando viniera la flecha encendida no se pudiera encender el escudo y así el soldado podía seguir peleando. Eso es una simbología muy poderosa porque Pablo utilizó esto por algo. Cuando nuestro escudo de la fe está lleno de la unción del Espíritu Santo, y también está lleno de la palabra de Dios. La palabra es el agua y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestro escudo está fuerte, está preparado, está firme, cuando viene el enemigo con sus dardos, no tiene efecto, porque no podemos evitar que tire los dardos, pero sí podemos evitar que encienda nuestro escudo y destruya nuestra defensa. La Escritura dice que el enemigo lanza dardos. Y también habla del adversario, habla del maligno, pero también habla del adversario muchas veces. El adversario, bien, la palabra en griego es antidocos. Antidocos es como el fiscal del distrito, el que viene a acusar a la parte, es la parte acusadora. Y el enemigo acusa a los hijos de Dios día y noche, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:10, donde también dice que en el futuro eso se va a acabar
él va a tener su consecuencia, pero mientras tanto tenemos que usar ese escudo. Mientras el enemigo está atacando, nosotros tenemos que usar el escudo. Cuando meditamos en la palabra de día y de noche, nos llenamos diariamente del Espíritu Santo, vamos fortaleciendo nuestro escudo de la fe. Así apagamos los dardos de fuego del maligno. Los ejemplos de dardos de fuego pueden ser tentaciones para abandonar la fe, dudar o desobedecer. También pueden ser ataques en la mente, las emociones, como en el desánimo, invitación a resistir el perdón, el odio a otros o a uno mismo, o la parálisis espiritual. Bendito sea el Señor. Voy a darles un ejemplo bien preciso. Una cosa que el enemigo hace es distorsionar o interpretar mal las situaciones, y la persona queda muy afectada porque cree las mentiras del enemigo. A veces ocurre en el mundo espiritual directamente, que uno como que escucha eso, siente esas impresiones en la mente. Otras veces es por medio de una persona, que Satanás influye a esa persona para que uno caiga. Pero digamos que usted llama a su cónyuge, su esposo, su esposa, y no contestan el teléfono, y usted llama otra vez y no contesta. Entonces el enemigo empieza. Mire, si usted viene de una historia familiar de divorcio y adulterio, si ha tenido malas experiencias, si ha visto cosas tristes, el enemigo aprovecha esa herida para poder atacarlo. Y el enemigo le puede poner en la cabeza, o seguro por una amistad le dice, seguro que te está haciendo infiel, vaya a ver lo que está haciendo, por eso no atiende. Mire, mi hermano, mi hermana, no le abra esa puerta al enemigo. La palabra de Dios dice en Zacarías 7:9 que no podemos hablar mal del prójimo, que no podemos pensar mal del prójimo, que tenemos que tener misericordia. Usted en ese momento, si el enemigo le viene a atacar con algo así o parecido, usted tome su escudo de la fe y diga, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Y diga, yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 2:17. Y yo le aseguro que si la otra persona está siendo tentada, va a recibir liberación porque usted usó su escudo de la fe y confió en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos tentados, pero tenemos que ser firmes y utilizar estas armas como el escudo y la espada para luchar y cubrirnos con toda la armadura, todo el tiempo. No sé si cuando ustedes leyeron ese versículo se dieron cuenta, y eso es algo que yo me pregunté, ¿por qué está el escudo de la fe y la espada del Espíritu en el mismo versículo? ¿Por qué Pablo no lo puso por separado? Entonces cuando yo traté de pensar en cómo se usa esta arma, dije, pero esta arma hay que usarla juntamente con la espada, no se puede usar solamente con el escudo. Y hoy entendí por qué hay que usarlo juntos, ¿verdad? El soldado llevaba una espada de 2 filos que se llamaba una espada corta, no es la que yo me imaginaba, pero estudiando es este tipo de espada. Es una espada corta, no como una daga, pero es mediana y tiene 2 filos. Ustedes pueden ver que tiene los 2 filos, como dice la palabra de Dios, que tiene los 2 filos. Entonces, esa espada es la que usaba el soldado para un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Él tomaba el escudo y tomaba la espada y utilizaba las dos al mismo tiempo. En Hebreos 4:12 habla de ese tipo de espada, y yo me fijé en el original y es exactamente la misma palabra, es la palabra maquiara. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí fue que yo entendí, porque es una arma bien penetrante que entra, y cuando el soldado romano utilizaba esta espada en contacto cercano con su enemigo, era mortal. Era mortal, no había manera de salvarse. El doble filo era porque le daba más poder de penetración, y es exactamente lo que dice aquí la palabra. Y Perry Stone decía en este libro, y yo
estoy de acuerdo con él, que el doble filo en el griego dice boca. Son dos bocas, eso es lo que se dice en el griego. Los dobles filos se definen como dos bocas. Y una boca es la boca de Dios, que ya declaró la palabra, porque dice la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Viene del aliento de vida de Dios. El Espíritu está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en la palabra de Dios. Y cuando usted se pone de acuerdo con la palabra y la cree y la declara, le da un golpe mortal al enemigo. Cuando el enemigo lo viene a atacar y le da esa palabra, el enemigo tiene que huir. Bendito sea el Señor. Cuando la palabra está ungida por Dios y es precisa para el momento que usted está pasando, se llama rema. Hay una distinción en la palabra, en el griego hay dos palabras para eso. Una es el logo, que es el verbo divino en el que habla el libro de Juan, y el otro es el rema, la palabra específica que usted necesita para su situación. Y un ejemplo del rema es lo que Jesús usó en el desierto cuando él estaba siendo tentado. Cuando el enemigo vino y le dijo al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Jesús citó Deuteronomio 8:3, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Lo que le quiso decir Jesús es que el hombre no solamente tiene necesidades materiales, sino necesidades espirituales. El hombre tiene necesidad de Dios más que de pan. Entonces, ese es un ejemplo del rema, de la palabra divina del Señor. Bendito sea Jesús. Aquí vemos a través del yelmo de la salvación, del escudo de la fe y la palabra que es de Dios, que viene del Espíritu Santo. Si usted utiliza estas armas que son parte de la armadura, y lo invito a buscar el significado de los demás, porque hay libros enteros y hay sermones enteros escritos solamente de una parte de la armadura. Es muy profundo. Yo les estoy dando lo básico, pero es algo que me ha servido mucho a mí en mi vida espiritual. Cuando el enemigo ataca con enfermedad, con problemas de familia, el enemigo viene a traer mentiras y viene a quitarle la fe. Quiere destruir su escudo de la fe, quiere bajarle los ánimos, quiere que deje de pelear. Pero usted acuérdese que el Señor le dio su armadura y tiene que tomarla por la fe. La palabra de Dios nos dice que estamos en guerra contra un enemigo invisible. Así que debemos tener nuestra armadura siempre lista. Hoy vimos la importancia del yelmo de la salvación, del escudo de la fe y la espada del Espíritu. Recordemos que tenemos la mente de Cristo. Una mente que va más allá de lo visible, que percibe lo espiritual, que ve las cosas con los ojos de la fe y declara la palabra, que es la espada del Espíritu. Pablo dijo en 2 Corintios 2:4, creí, por lo cual hablé. Los invito a pensar, ¿en qué estoy pensando últimamente? ¿Dónde se va mi pensamiento? ¿Son pensamientos de fe o pensamientos de derrota? ¿Son pensamientos de gozo en el Señor o son de tristeza? ¿Cómo ve el futuro? Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11 que Él tiene buenos planes para con nosotros. El enemigo no, pero Dios sí. Él tiene grandes cosas para su pueblo. Y cuando lo buscamos a Él de todo corazón, Él nos muestra las cosas. Los invito a pasar tiempo con el Señor. Él está deseoso de pasar tiempo con ustedes. Yo hago mis devocionales diarios y me levanto hablando con el Señor. Es lo primero que veo y digo en la mañana. Hable con el Señor como si fuese su papá, un amigo, un hermano mayor, lo que sea que usted necesite. Él lo tiene en su mano. Él tiene grandes cosas. Ríndase a Él de todo corazón. No le deje nada a un costado. Entréguese en cuerpo, alma y espíritu al Señor, porque Él tiene la victoria para usted y su familia.
Dios me los bendiga. Y voy a hacer una pequeña oración. Si usted está enfermo, y si usted no ha conocido al Señor Jesús, lo invito a que lo haga. Que haga una oración muy sencilla. Dígale: Señor, entrego mi vida a ti. Reconozco que soy un pecador y que te necesito. Te acepto como mi Salvador personal y creo que tú puedes salvarme, que moriste en una cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos. Ahora voy a orar por los enfermos. Padre Celestial, hay muchas personas padeciendo en medio de esta epidemia, pero esta epidemia no tiene poder contra ti, Señor. Nosotros confiamos en tu mano de amor y misericordia y sabemos que pronto saldremos de esta crisis, Señor. Dice tu palabra que tú conoces el final desde el principio en el libro de Isaías. Así que tú conoces el final de todo eso. Y el que se toma de tu palabra de todo corazón saldrá victorioso. Te pido que nos ayudes a utilizar nuestra armadura con el gozo en el creer de que tú estás a cargo, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.